estamos de vuelta, Lizania, y tenemos en el día de hoy, miércoles, del corazón y por el corazón, al doctor Ángel González Medina, cardiólogo, cardiólogo estrella. Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos y especialmente, ¿verdad?, a Lizania Salcedo. Buenos días. Nuestra guía espiritual. Su carpeta, doctor. Dígale a la gente que yo le doy carpeta, dígalo. No, que va. Eso es parte del día a día. Sí. Y al doctor Amaury García hoy, que está un poco cansado. Y extender mis saludos al doctor Roberto Lafontaine, que Claro, está nuestro asilado. querido Lafontaine. Rafael Montero y, por supuesto, al ilustre mocano. Nelson Rodríguez Monegro. Sí. Bueno, doctor, nosotros en el día de hoy tenemos la posibilidad de conversar con usted de cualquier aspecto de la cardiología, la hipertensión, los lípidos altos, la dieta, todo lo relativo a la cardiología, la insuficiencia cardíaca, los infartos, o sea, cualquier pregunta, cualquier interrogante que usted tenga, los medicamentos. Doctor, yo estoy usando las pastillas que me indicó el internista o el cardiólogo para la presión y como quiera sube, la presión se mantiene. Entonces, todos esos aspectos, doctor, vamos a tratarlo en el día de hoy. Amigos que nos siguen cada mañana, 809-682-9850 es la línea a nivel de la República Dominicana y 833-380-0062. Doctor, ¿cuál es la principal situación que hace que un paciente que sufre de la presión, decimos a esos pacientes hipertensos, no se controlan? Bueno, ahí yo diría que habría que hablar por lo menos de tres factores fundamentales. Y si vamos a decir de principal, tendríamos que iniciar, en primer lugar, por la falta de disponibilidad o de accesibilidad a los medicamentos para tratamiento de la hipertensión. ¿Cómo así? Sí. ¿Aquí no hay medicamentos? Sí, hay medicamentos, pero tú sabes que la mayoría de la población es población pobre. Sí. No puede comprar medicamentos a un precio que están disponibles en el mercado, y los medicamentos que se ofertan en las unidades de atención primaria, en nuestros hospitales y en las clínicas de atención primaria, no siempre están disponibles. Entonces, eso facilita que no haya o dificulta el control de la presión arterial. Y a eso se agrega, yo diría que un factor que quizás sería el más importante, el nivel de educación del paciente. ¿Por qué? Ahí yo sí lo establezco como principal. Porque si el paciente está bien educado, si eso le permite que se adhiera al tratamiento, es decir, que cumpla con el tratamiento. Que él asuma el tratamiento. Claro, Sí. que tenga conciencia de la enfermedad. Es decir, no es lo mismo tú conocer lo que tú te expone a riesgo que no conocerlo. Entonces, una de las grandes cosas que tenemos que hacer es educar a la población sobre el riesgo que significa tener hipertensión arterial. ¿Cómo se educa a la población, doctor Ángel González Medina? Si usted me está hablando de un tema, aquí ha mencionado dos aspectos. Uh-huh. Un tema socioeconómico, donde usted tiene medicamentos que son de buena calidad, pero la gente no tiene dinero. Y la seguridad social no destina 8,000 pesos, ¿verdad? Ya hemos llevado... Millones. No, 8,000 pesos para la compra de medicamentos. Para la compra de medicamentos por año. Bien. ¿Verdad? Sí. Entonces, por el otro lado, una baja escolaridad, una Correcto. baja educación de la enfermedad. ¿Cómo educamos a los pacientes? Bueno, debo decirte que la baja escolaridad se considera ya un factor de riesgo cardiovascular. Así mismo. Precisamente por eso. La baja escolaridad. Hay diferentes maneras de educar al paciente. Yo pienso que una de las principales maneras es comenzando a educar desde la infancia, para que se vaya sembrando la semilla del conocimiento y de la conciencia de esta enfermedad, y que el paciente aprenda a defenderse, no solamente de que aparezca la enfermedad, sino de tratarse adecuadamente y asistir a su chequeo regular. Uno. Por otro lado, tenemos diferentes modalidades. Ahora que tenemos facilidades, una de las cosas que nosotros hemos tratado de implementar, que no se nos ha facilitado mucho, tratamos de educar
un proyecto de investigación utilizando especies de información que fuera enviada a los teléfonos celulares. Y tenemos el gran problema de que muchos pacientes no abren el teléfono solamente para llamar, por un problema de poder adquisitivo, lo que impondría que en nuestro país en algún momento habría que liberalizar, ¿no?, la comunicación, el uso de la internet, sobre todo para celulares, facilitar de una manera muy importante. Pero todo el mundo sabe que eso facilita grandes beneficios económicos, no solamente a las compañías, sino al Estado, que cobra impuestos por eso. Entonces, eso sería una forma, educar a través de eso. ¿Cómo? Con imágenes. Podemos hacerlo también, no solamente con dar conferencias, sino utilizando técnicos en salud, personal de apoyo de salud, que vaya a las casas, que identifique cuáles son los problemas que tienen estos pacientes y de explicarles la importancia de tomar su medicamento a tiempo, no solamente en días, sino también en horas, y sobre todo poder chequear. Es una de las grandes metas que tenemos por delante. Ese tipo de servicio de la visita, por eso la atención primaria incluye eso. Pero si no tenemos ese personal de apoyo, es imposible que se pueda hacer ese trabajo, que incluso se encargaría de tomarle la presión al paciente, contar las pastillas, que le busque la caja o el sobre y que pueda comprobar exactamente que el paciente está tomando el medicamento. Sí. Doctor, ¿cómo impacta el tema de la educación en prevenir enfermedades o retrasar la aparición de enfermedades? De manera muy importante. Nosotros lo hemos visto en ese trabajo que estamos haciendo ahora, porque lo primero que hicimos fue hacer 2 tipos de entrevistas. Entrevistas por grupos y entrevistas por personales, para precisamente cruzar la información. Eso es lo que se llama una investigación cualitativa, antes de empezar el trabajo, para ver dónde estaban las debilidades de nuestro sistema de salud. Inclusive donde se le preguntaba a los pacientes su satisfacción con el sistema de salud, qué tan satisfechos estaban con el trato del paciente, por los médicos, por la enfermera, la accesibilidad a los medicamentos, la disponibilidad, porque no solamente accesibilidad, sino disponibilidad. Claro. Sí, puede tener accesibilidad, pero si los medicamentos no llegan a tiempo, el paciente no los toma. Entonces, en eso se produce una irregularidad que puede ser más peligrosa muchas veces que no tomarlo nunca. Claro. ¿Por qué? Porque en ese hiato, ¿verdad?, en ese vacío que se produce entre tomarlo y no tomarlo, puede venir una crisis hipertensiva que puede terminar en una hemorragia cerebral o en un infarto, ¿no? Entonces, hay que insistir en la educación, en la accesibilidad, pero también la disponibilidad. O sea, esa es la cosa que preguntamos siempre. Estuve preguntando recientemente a uno de los jóvenes que ha trabajado conmigo, que está ya haciendo su pasantía en una unidad de atención primaria, y me decía, sí, los medicamentos los están mandando. El problema es que no siempre llegan a tiempo. Entonces todavía tenemos muchos problemas. Y entonces, además de eso, habría que evaluar la calidad de los medicamentos. Ustedes saben que eso es un elemento importante, no solamente colocar un gerente que maneje la parte administrativa, sino que haya un personal, o salud pública se haga del personal, de evaluar la medicación, es decir, comprobar que aunque sean productos genéricos, tengan la bioequivalencia, es decir, que tenga la misma potencia, que tenga la misma calidad del medicamento original para que esto pueda ser efectivo. Eso es fundamental, porque a veces hemos encontrado fármacos que tienen dificultad en su elaboración. La materia prima no es la mejor, no es la ideal, se compra materia prima más barata. Y eso no solamente lo hemos visto aquí, eso se ha visto en otros países del mundo, sí, en Europa inclusive. Y incluso materia prima que no solamente no tiene la calidad, sino que además ha resultado que le han puesto un componente adicional que resulta que es nocivo para la salud. Entonces tiene que haber una regulación efectiva y una revisión constante de lo que se está comprando y hacer un seguimiento de las alarmas que pudieran producirse por medicamentos que pudieran estar produciendo efectos secundarios que muchas veces no están descritos, que eso es lo que hace en ese seguimiento, en esa vigilancia farmacológica, es donde se determina que un fármaco está produciendo
efectos secundarios que no se habían producido ya en los estudios clínicos, y es lo que va generando que muchos fármacos vayan saliendo del mercado. Primero, porque por los efectos secundarios que pueden tener. Segundo, porque aparecen fármacos con mayor calidad y que le van a dar una mayor calidad de salud, valga la redundancia, a los pacientes. Doctor, hay un aspecto que me gustaría ver cómo nosotros en esto, antes de entrar en el tema del día de hoy, que es la obesidad infantil, cómo el estar en sobrepeso en nuestros niños puede eso afectar su salud cardiovascular. Pero antes de salir del tema de el tema de la hipertensión y de cómo controlar esa hipertensión, nosotros tenemos una tendencia a la medicalización, a la farmacopea, de manera desproporcionada. En el tema de ese control de la hipertensión, el asunto de los cambios que son necesarios realizar en un paciente que ya tuvo un infarto agudo al miocardio. Entonces, en ese momento, ya tuvo un accidente cerebrovascular, un ataque cerebral. Entonces, en ese momento se empiezan a poner unas medidas restrictivas que son, digamos, extremas. Bueno, aquí hay que bajar. O sea, ese cambio de estilo de vida, ¿cómo poder promover esto de manera que sea efectiva antes de que la persona se enferme? Claro, fíjate, una de las cosas que estamos haciendo es esa precisamente, promoviendo cambios en el estilo de vida, enseñándole que hay que hacer ejercicios, que hay que hacer cambios en los hábitos dietéticos y, por supuesto, la toma, ¿verdad?, de la medicación de manera correcta. Sin embargo, nos hemos encontrado con un gran problema reiterativo, que ya no es el deseo de nosotros, sino la disponibilidad o posibilidad que tiene el individuo de ajustarse a una dieta. A mí me da mucha pena porque he podido vivir esto en carne durante más de un año con los pacientes cuando le preguntamos ¿cuántas veces usted come vegetales a la semana? Oh, eso, a veces, doctor. A veces. ¿Cuántas veces usted come fruta? Gente a que veces, es alérgica doctor. a la clorofila. Entonces, y es que no lo puede comprar, porque además no están educados para comer vegetales, están educados para comer otra cosa. Sí. Entonces, eso le hace más difícil salir a comprar vegetales en vez de comprar arroz o llenarse de arroz. Sí. Y uno lo educa con eso. Y fíjense, en una población como la de donde yo nací, donde se destaca principalmente por producción de vegetales. Entonces, tenemos que trabajar mucho más ahí. De Ocoa, ¿no? Correcto. Entonces, lo que hemos mucho logrado sí es que la gente camine, que haga ejercicio, con algunas excepciones, pacientes que están ya medio discapacitados, que no pueden hacer ejercicio porque tienen problemas de la cadera o de la rodilla, pacientes que viven prácticamente solos y viven con un hijo que está enfermo, no lo pueden dejar, y aún así insistimos. Y yo les digo, yo le pido que por lo menos 10 minutos, aunque sea 2 veces, aunque sea en la casa, camine, porque eso le va a venir muy bien. Y por lo menos hemos encontrado que los pacientes han sido bastante receptivos y que las excepciones han bajado muchísimo en el sentido sobre todo de caminar, de dejar de fumar y especialmente lograr que la gente haga por lo menos algunas adaptaciones en su estilo de vida, sobre todo en la dieta, en la ingesta diaria de alimentos. Pero es un problema serio. Y todos sabemos ahora el problema que acarrea en la sociedad de que hay una falta de capacidad para comprar alimentos por el costo. Entonces es una de las metas importantes que tiene cualquier gobierno que surja en el próximo año, o en este año, mejor dicho, porque tenemos que luchar no solamente por la disponibilidad de alimentos, sino de calidad alimentaria, que es el término que a mí me gusta usar. Es así. Doctor, hay otro factor que atenta contra la estabilidad de un paciente hipertenso y es el tema de que voy con el especialista determina que soy un paciente hipertenso, me colocan una medicación y yo me quedo con esa medicación, no vuelvo donde el cardiólogo, me mantengo tomando esa medicación. La importancia del seguimiento a esa medicación que tengo por si hay que hacer algún tipo de variación. Claro que sí, es fundamental, porque lo primero que tú tienes que observar,
Y eso a mí no me lo enseñó nadie, eso lo hice yo. O sea, desde que yo estaba muy joven y comenzando a entrenarme, que yo quería ver si lo que yo estaba haciendo estaba resultando. Entonces, si tú pones un medicamento hoy, tú tienes que saber qué pasó con eso. Claro. ¿Le fue peor? Porque hay efectos secundarios. Exacto. No se controló. Se controló y se controló adecuadamente. Y a veces tú te llevas grandes sorpresas de pacientes que te llegan con pacientes un poco, con la presión un poco alta. Y tú dices, bueno, el paciente por esta edad, déjame tratarlo con cierta suavidad, porque las respuestas pueden ser diferentes. Están los factores socioeconómicos, medioambientales, que afectan muchísimo también al comportamiento de la presión arterial. Y tú te das cuenta muchas veces que un paciente que tú dices, no, yo quiero verlo en 5 días. Óyeme, y tú le diste la mitad de la dosis que él pudo haber tomado de acuerdo a las cifras de presión arterial y el paciente viene con la presión normal. Entonces, eso es una experiencia, una enseñanza que no está en los libros. Claro. El seguimiento. Yo, muchos pacientes, cuando son así, que tienen esa dificultad de controlarse, yo les digo, yo no lo suelto. Yo no lo suelto hasta que usted no esté ya con una presión estable. No se preocupe porque vamos a llegar. Vamos a aterrizar, que yo le digo muchas veces. Vamos a llegar a puerto. No se desespere. No se desespere, porque a veces la gente se desespera. Sí. Y a veces tú descubres que hay factores del medio ambiente, es decir, preocupaciones, estados emocionales, trastornos económicos, que son los que están predominando. En que esa presión no se controla. Bueno, señores, tenemos que irnos a una pausa y en breve regresamos. El doctor Ángel González Medina. Entramos en materia hoy con el cardiólogo de Cátedra Médica.